Así que, ¿por qué no le dice al que tiene a su lado con una mirada de alegría, con una sonrisa y dígale, me alegro de que seamos la iglesia? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a aprovechar el tiempo. Me dijo el pastor Marcos que me iba a dar 45 minutos para predicar y que empezaban hace 25 minutos. Así que me quedan 20. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes. Y si usted tiene su Biblia, yo quiero invitarle para que vaya conmigo en la primera carta de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vivimos en una sociedad de menosprecio. ¿Usted sabía eso? Vivimos en una sociedad de menosprecio, donde unos ven a otros con desprecio, unos ven a otros de menos. Esa es la sociedad en la que vivimos. No es nuevo, no es un mal de hoy, del presente, es una realidad que ha sido así siempre, de poner a unos a un lado porque son menos, de poner a unos al otro lado porque no pueden, de poner a otros al otro lado porque lucen diferente o lo que sea. Esa es la realidad. Y uno de los grupos más menospreciados de la sociedad en la que vivimos, ¿sabe cuál es? La iglesia. ¿Usted sabía eso? Los cristianos somos uno de los grupos más menospreciados en la sociedad en la que vivimos hoy. Mucha gente ve al cristiano con menosprecio, ve al cristiano de menos, ve al cristiano como aquel que porque no tiene nada más que hacer, entonces es cristiano. Como no tiene mucha inteligencia, pues es cristiano. Como no es tan hombre, pues es cristiano. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo al primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo a los Corintios, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Para cuántos de ustedes la palabra de la cruz es poder de Dios? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Mire cómo pregunta Pablo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que estamos haciendo nosotros hoy es locura. Es locura para el mundo en el que vivimos. Es locura para la sociedad de aquí de Florencio Varela. Es locura escuchar aquí en el club la alabanza, reunirse. Es locura la predicación de la palabra para la sociedad en la que vivimos. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo a la iglesia, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ha sido un tropezadero, y para los gentiles, para los que no conocen de Dios, ha sido locura. Mas para los llamados, así como los judíos como griegos, Cristo no es ni tropezadero ni locura. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para los escogidos, para aquellos que son llamados por el Señor. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25, ¿está conmigo todavía? Porque lo insensato de Dios, o sea, lo que pudiera parecer necio de parte de Dios, lo que pudiera parecer que no funciona muy bien de Dios, si es que hubiera algo, que no lo hay. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si es que hubiera algo, lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo dice, miren, entre nosotros, entre la sociedad en la que vivimos, no hay muchos sabios. Hablando con nuestro razonamiento humano, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, ni hay muchos nobles. En una ciudad, en cualquier ciudad del mundo, del planeta, en cualquier ciudad donde vaya, en cualquier pueblo donde vaya, el vecindario de los poderosos siempre es más pequeño que el vecindario del resto de la población. El vecindario de los millonarios es el más pequeño del resto de la población. Los premios de reconocimiento son para la sabiduría de pocos que para el resto de la población. Son pocos, dice Pablo, son pocos. Mire cómo dice, sino que lo necio del mundo, versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es lo escogió Dios para deshacer lo que es, con un solo motivo, con un solo propósito final, a fin de que nadie se jacte, nadie levante el pecho, nadie empuñe las manos, nadie se lleve gloria, nadie se jacte en la presencia del Señor. Quiero leer de nuevo ese texto en la Nueva Traducción Viviente, en esta traducción diferente de la Biblia. Lo acabamos de leer en la traducción Reina Valera del 60, pero dice ese versículo 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Tenemos la idea muchas veces que el plan Dios lo va a cumplir con el más adinerado. Tenemos la idea de que Dios va a cumplir el plan con el más capacitado. Tenemos la idea de que Dios va a usar más al que tiene más talentos, más capacidades, más recursos, que está más preparado, que tiene una preparación académica mayor, que tiene más carisma, que habla mejor, que lo que sea que parece a los ojos nuestros, que reúne los requisitos para que esa persona, vemos a alguien talentoso y decimos, esa persona Dios cómo la va a usar. Vemos a alguien con dinero y decimos, esa persona le puede servir a Dios tremendamente. Vemos a alguien que tiene esto, que hace lo otro y decimos, esa persona es la que Dios va a usar porque tiene los talentos, tiene las capacidades. El enfermo muchas veces no es el que piensa y que dice, el Señor me va a usar. El enfermo no es el que siempre está pensando y diciendo, ¿será que el Señor se va a glorificar a través de mi vida y me va a usar? Al enfermo lo vemos con menosprecio. Y pensamos que necesitamos hacer a un lado a aquellos que están menos capacitados. Seguramente aquí hay alguno que se sienta menospreciado, que se sienta menos capacitado. Y seguramente aquí hayan algunos que se sienta demasiado preciado, que se sienta demasiado capacitado, que se sienta demasiado talentoso, demasiado importante. Déjeme decirle que hay una fórmula divina, una fórmula de Dios que nunca ha cambiado, que no ha fallado, que el Señor no ha sido nunca seducido para cambiar la mirada a la hora de tener que cumplir su plan, hacer su obra, transformar familias, transformar sociedades, llevar el evangelio a aquel que lo necesita, restaurar al drogadicto, restaurar al alcohólico. Hay una sola fórmula y es la de siempre. Dice la Biblia, lo leímos usted y yo, lo necio del mundo lo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo lo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado lo escoge Dios
Y lo que no es, lo que no parece ser, lo escoge Dios para deshacer lo que sí es. No siempre para que el Señor use tu vida, transforme tu vida, se glorifique en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. No siempre el Señor te sanará. No siempre serás el más preparado. No siempre serás el más capacitado. No siempre serás la persona más importante. No siempre serás la persona con los más grandes reconocimientos, con los títulos colgados en la pared para exhibirlos con orgullo. No siempre serás la persona que llena los títulos y los requisitos delante de los ojos de la gente para que el Señor use tu vida. Yo vengo a decirte hoy, a la luz de la palabra que el apóstol Pablo le escribía a los Corintios, hay un plan de parte del Señor con aquellos que el mundo menosprecia, con aquellos que la sociedad menosprecia, con aquellos que la gente está viendo haciéndolos a un lado, porque cuando el Señor piensa en cumplir un plan, en cumplir su propósito, en transformar una familia, en transformar un vecindario, en transformar una ciudad, el Señor siempre, siempre y siempre voltea a ver a lo menospreciado del mundo, a lo vil del mundo, a lo que los demás desechan. De ahí el Señor se encarga de rescatar, de levantar y de usar. De ahí usa el Señor. Dios usará gente que no confía en sus habilidades. Dios transformará gente que no confía en sus dones. Cada vez que usted y yo confiamos en nuestras habilidades, en nuestros talentos, estaremos diciéndole a Dios, usa a otro. Cada vez que usted y yo presumimos de lo que sabemos, de lo que podemos hacer, de lo que tenemos, le estamos diciendo a Dios, usa a otro. Cada vez que nosotros levantamos el pecho, lo inflamos y decimos, yo puedo, yo soy, tiene que ser conmigo, le estamos diciendo a Dios, usa a otro. El Señor va a levantar de este lugar gente que Él va a usar para su gloria, pero es necesario que usted y yo le digamos, Señor, pongo mis habilidades, pongo mis capacidades, mis talentos, mis conocimientos, mi carisma, todo lo pongo a un lado. Quiero que sea tu gloria, quiero que sea tu poder. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios usará gente que confía que Dios puede hacer algo y que Dios se puede glorificar. El versículo 29 del texto que leímos lo dice, a fin de que nadie. ¿Por qué Dios usa al que la gente menosprecia? ¿Por qué Dios se glorifica en aquel al que la gente lo hace a un lado? Para que un día la gloria no sea por el talento, para que un día la gloria no sea por el dinero que tiene, para que un día la gloria no sea por la capacidad que tiene, para que un día la gloria no sea por la preparación que tuvo, los títulos que tiene, para que un día la gloria sea para Dios que lo hizo a pesar de no merecerlo. Hay cosas que el Señor va a hacer en su vida que necesitamos decirle, Señor, yo no reúno los requisitos, yo no soy capaz, yo no soy la persona indicada, pero quiero darte la gloria con mi vida, en mi casa, en mi familia. Seguramente algunos lo conocen, otros no, se lo cuento. El apóstol Pablo un día se para escribe delante de la iglesia y les dice, de la misma iglesia esta de los Corintios, esta iglesia de los Corintios era una iglesia complicada. Esta iglesia de los Corintios era una iglesia con bastantes problemas allá adentro. Había una lucha de poder. Unos se creían muy capaces, otros se creían que podían, otros pensaban de una manera, otros pensaban de otra. Y el apóstol Pablo está llegándoles como con un martillo a destruir esos dogmas, esos paradigmas, esos pensamientos que tenía esta iglesia. Y Pablo le decía, en otras palabras, en palabras resumidas, si hay alguien que puede levantar el pecho, si hay alguien que tiene algo de lo que presumir, soy yo. Pablo decía, tengo doble nacionalidad, una judía que está bien cuestionada, decía Pablo, otra de la que todos desean tener, la romana. Soy romano también. Pablo decía, he sido preparado, he sido capacitado, he sido instruido. Tengo título, tengo influencia, tengo contactos. Yo no sé cuántos contactos importantes tiene usted en su teléfono. ¿Cuánta gente importante usted tiene guardada el número de teléfono? Yo no sé cuántos usted tiene, cuánta gente de influencia usted tiene en sus contactos. Pablo decía, yo tengo influencia,
Yo tengo mucha manera de poder hacer cosas, pero me impacta lo que decía el apóstol Pablo. Con tal de yo conocer a Jesús, con tal de yo conocer a Jesús, todo eso, los títulos, los talentos que tengo, las capacidades que tengo, los logros que tengo colgados en la pared, todo lo estimo por pérdida, lo tengo por basura con tal de conocer a Jesús. Y Pablo siempre decía que la gloria del Señor, él siempre reconocía lo grande que Dios había hecho en su vida, lo grande que Dios era con él. Yo no sé cuántos de ustedes hoy siguen pensando que Dios va a usar a otro porque usted no llena los requisitos. Yo no sé cuántas personas muchas veces hay que no se acercan al Señor porque piensan que no son dignos de acercarse a un Dios que ama sin medida, a un Dios que ama sin reserva, a un Dios que ama sin voltear a ver ni esto, ni lo otro, ni la otra separación que nosotros sí hacemos. Nuestro Dios no se deleita en los fuertes. Usted sabe que hay mucha gente que presume su capacidad, su fuerza. Dios no se deleita en los fuertes, no se deleita en los capaces. Dios usa a aquel que se rinde delante del Señor, que aunque tenga ojo, que no estoy menospreciando al capacitado ni al fuerte, sino que el Señor se deleita en aquellos que rinden su capacidad, aquellos que rinden sus bienes, aquellos que rinden sus logros, aquellos que rinden sus talentos delante de Dios y le dicen: Señor, voy a confiar en ti, no voy a confiar en lo que yo tengo. Dice Salmos capítulo 147, versículos 10 y 11. No se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace el Señor. Ponga atención, se lo leo de nuevo para que me escuche con atención, por favor. No se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace el Señor en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Usted cree que su talento le impresiona a Dios? No. ¿Usted cree que su fuerza le impresiona a Dios? ¿Que sus capacidades le impresionan a Dios? ¿Que sus talentos le impresionan a Dios? ¿Usted cree que su preparación que pueda tener le impresiona a Dios? El Señor dice: no, yo no me deleito, no me complazco en la fuerza del caballo. Eso no es lo que a mí me impresiona, dice el Señor. A mí no me impresiona toda tu lista de habilidades, de capacidades, todos tus logros, todas tus cosas que tienes que contarme y decirme. El Señor dice la palabra de Dios: yo me deleito en aquellos que me temen a mí, aquellos que rinden su vida delante de mí, reconocen mi grandeza y reconocen su pequeño tamaño delante de mi presencia, delante del gran trono mío. A esos yo escojo, dice el Señor. Esos son mis escogidos. Y yo no estoy hablando para decirle a usted solo aquellos que no tienen nada, aquellos que no tienen ningún talento, no tienen ninguna capacidad, son los que Dios va a usar. No, le estoy diciendo hoy que aunque usted los tenga, hagamos como el apóstol Pablo. Decirle: Señor, yo por conocerte, yo por estar en tu presencia, porque hoy tengo una nueva oportunidad de vida, yo rindo todo lo que he logrado, yo rindo todo lo que tengo, yo rindo todos los talentos que me has dado, yo rindo todas las habilidades que poseo, con tal de yo agradar tu corazón. Somos escogidos para eso. Si usted hoy vino y no tiene a Cristo en su corazón, no ha rendido su vida a Jesús, usted no tiene que voltearme a ver a mí y pensar que estar aquí es demasiado lejos para usted. El Señor tiene un plan especial con su vida, sea como sea que usted esté viviendo hoy. Lo único que el Señor quiere es que usted venga delante de Él y le diga: Señor, transfórmame. Señor, haz algo con mi vida. Señor, usa mi vida. Señor, aquí estoy. Traiga o no traiga nada, pero quiero que te glorifiques en mí. No traiga su caballo, no traiga y mostrar la fuerza que el caballo suyo tiene. Eso no sorprende a Dios, eso no impresiona al Dios nuestro. Venga con su corazón humilde, sencillo, humillado delante del Señor, para decirle: Señor, dejé mi caballo allá afuera, dejé mis capacidades allá afuera, dejé mis talentos allá afuera. Quiero que tu gloria se haga grande en mí.
Le cuento rápido. Tenía 80 años Moisés, tartamudo, 80 años de edad, cuando el Señor lo escoge. Moisés había renunciado, escuche esto, renunciado a sus privilegios en Egipto por seguir a su pueblo. Y ahí el Señor se glorificó en Moisés. Usted conoce la historia seguramente. El mar Rojo partido en dos, el desierto con 40 años de gloria y la tierra prometida después del desierto. Allá en el campo donde estaban las ovejas de su padre, cuando hizo falta un rey, cuando Dios volteó a ver a otro, cuando Dios desechó a Saúl, el Señor le dijo a Samuel: ve a la casa de Isaí, ahí está el nuevo rey. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Samuel se para en la casa y le dice al papá de la casa, a Isaí, le dice: tráeme tus hijos, porque quiero ungir al nuevo rey de Israel. Y los pasó a todos, hombres de guerra, hombres apuestos, grandes, de buena apariencia. Y el Señor le dijo a Samuel, susurrándole al oído: no te equivoques, Samuel. Los planes grandes que yo tengo no son para la gente que aparenta tener capacidad, que aparenta tener esa figura que llena los requisitos. No. Y le dice Samuel, humillado Samuel, le dice el Samuel a Isaí: dime una cosa, Isaí, dime la verdad. ¿Hay otro hijo? Y le dice Isaí: sí, hay uno, el menospreciado. El menospreciado. El que no es hijo de esta casa genuinamente, el que está por ahí por fuera, lo tengo cuidando mis ovejas. Y allá en el campo estaba el menospreciado. Mira qué lindo. Allá en el campo estaba el menospreciado que adoraba al Señor, el menospreciado que tocaba el arpa, el menospreciado que con sus manos destruía osos y leones para rescatar las ovejas de su padre, donde nadie le veía. Hay cosas que Dios va a hacer en su vida y practique hoy donde nadie le ve. Hay cosas que Dios va a hacer en su familia, practique hoy donde nadie le ve. No busque los reconocimientos de nadie, no busque el aplauso de nadie, no busque la gloria de nadie, porque si hay una cosa que encontramos en el corazón de Dios, es que ama al que no busca el reconocimiento, ama al que no busca la gloria, ama al que no busca ser exaltado. Aquel que está ahí en silencio, rindiendo su corazón, en silencio, viviendo para Dios, a ese el Señor escoge. De donde la gente dice no hay, de donde dice la gente no se puede, de ahí el Señor levanta a alguien y lo usa para su gloria. Un ángel se le presenta a una jovencita virgen y le dice: María, prepárate, porque hay un plan glorioso contigo. Prepárate, porque en 9 meses tendrás un hijo. Llamarás a su nombre Emmanuel. Le pondrás Jesús. María, imagínese, mujeres, el impacto de María. A punto de casarse, tenía la despedida de soltera lista para llevar a cabo, y ahora va con la noticia donde José, su prometido, y le dice: no sé, me parece que tengo sensaciones extrañas en mi vientre. No sé, algo está pasando. Un ángel me dijo que estoy embarazada. José no cree, y el mismo ángel se le aparece a José y le dice: José, hay plan. ¿Recuerdan cuando se presentaba Jesús? La gente murmuraba entre ellos y decían: ¿cómo es posible que este hombre vaya a ser el Hijo de Dios? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? No puede ser. No puede ser que de Nazaret venga algo bueno. No puede ser que de Nazaret venga el Salvador. No puede ser. No puede ser si nosotros conocemos a su papá. Conocemos a José, es carpintero. ¿Cómo puede ser el Salvador el hijo de un carpintero? No puede ser. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Isaías? Que de la raíz de David nacería el Salvador. De la raíz de David nacería el Salvador. Y María no era de la raíz de David, pero a causa de que el Señor juntó a María y a José, el Señor sabía que José sí era
de la raíz de David. José sí era del árbol genealógico de David. Y el Señor puso su mirada en José, en aquel jovencito que con un corazón humilde le dijo: está bien, Señor, voy a ser papá de este muchacho, voy a reconocer a este hijo aunque no sea mío, voy a hacer silencio, no la voy a exponer a esta mujer al público para que la condenen. Está bien, Señor. La Biblia no le da mucha gloria a José ni a María, pero imagínese a María. Imagínese a María viendo a aquel que nació de su vientre resucitado. Ella fue a la tumba. ¿Se acuerda? Ella fue a la tumba. Ella llegó a la tumba con aquel par de mujeres hermosas al tercer día, y la tumba estaba vacía. La gloria más grande que sucedió en este mundo vino de un vientre que la gente menospreció. El Señor quiere hacer cosas grandes con tu vida. Y yo quiero destruir una mala idea que muchas veces tenemos. Dios no va a usar al que está listo. Dios no va a usar al que está listo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran dos pares de hermanos, pescadores. El pescador es una persona ruda, sin letras, sin educación. No fue a la escuela, no pudo ir a la escuela. Le tocó pescar para sobrevivir. Y el Señor les dice: síganme, yo voy a cambiar su condición. Ustedes huelen a pescado, huelen a mar, a sal, y quizás la gente les ve como un oficio de baja categoría. Pero cuando Jesús asciende al cielo, y dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre la primera iglesia, dice la Biblia que el Señor repartió lenguas como de fuego, y la gente menospreciaba a la primera iglesia de Jesús y decía: están borrachos. Y el apóstol Pedro, ahora apóstol, ya no era pescador. Ya no era pescador. El apóstol Pedro se para y dice: no, señores, esto no es una borrachera temprano en el día. Esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel. Es la gloria de Dios. Y cuando Pedro predicó su primer sermón, dice la Biblia que 3,000 personas rindieron su vida a Jesús. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados por Jesús a ser los pioneros de la iglesia de Cristo. El último libro de la Biblia, el más glorioso para mí de todos, el que nos muestra la gloria más grande que viene, la venida de Cristo, su gloria eterna, la vida eterna con Él. El libro de Apocalipsis fue escrito por aquel viejo pescador que la gente menospreció por su oficio. Hoy estaba exiliado solo en una isla, viendo el glorioso final de la iglesia de Jesús. Y hoy ustedes lo tenemos. Somos escogidos. No confíe en la fuerza de su caballo, no confíe en sus talentos. De hecho, renuncie a presumirlos. Renuncie a no levantar su pecho inflándolo por las capacidades que usted tiene o los talentos que tenga. El Señor va a usar su vida. El Señor se va a glorificar en su vida. Pero no confíe en la fuerza que usted tiene, en sus capacidades. Yo le digo hoy de parte del Señor: hay plan para su vida si usted ha sido menospreciado, si usted permanece fiel, si usted permanece firme. Pero el plan no es ponerle a usted por encima de los demás. No, es que ese no es el círculo. El círculo es que la gloria, que el poder, la excelencia del poder de Dios, decía el apóstol Pablo, sea de Él y no sea de nosotros. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Puedes oír qué hermoso son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí moviéndose cuando alabanza